Muy buenos días. Hoy tenemos los comentarios pertinentes al parcial 2. Vamos primero a resolver, si tienes algunas preguntas, pues las preguntas que tengas. Posteriormente a las preguntas, entonces vamos a presentar un ejemplo corto de lo que pudiera venir, sobre todo en la parte esta del cálculo del coeficiente convectivo y de la forma entonces que tendría el parcial 2. Si quedan algunos minutos, entonces podemos comentar también el formato que vamos a utilizar para la sustentación del proyecto final, que es el diseño del intercambiador de coraza y tubo. Así es que abrimos el compás. Si hay alguna pregunta entonces con respecto al parcial de ustedes, ¿qué sería entonces el próximo miércoles a las 2 horas de clase? El temario, pues ya sabes cuál es el temario que viene dentro del parcial 2, que sería entonces todo lo que hemos discutido hasta la parte de convección libre que comentamos y la parte de solución analítica, que para este grupo fue una grabación diferida por situaciones especiales que espero hayas podido ver de qué se trata. Sin embargo, este tema no entra para el examen parcial 2. Pregunta si hay alguna. Sí, profesora, disculpe, buenos días. Buenos Es que días, acabo de entrar, Francisco. pero no Dime, escuché, Francisco. ¿cuándo es la fecha del parcial? La próxima semana. Ah, listo, profesora, gracias. El miércoles de la próxima semana. Después de la clase de hoy, el siguiente encuentro que tengamos es en el parcial miércoles. Y la última semana de clase, entonces, toda será entonces dedicada a la sustentación de tu intercambiador de calor, de tu diseño, en este caso. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a ponerte, ¿no? Quizás un ejemplo de lo que pudieras encontrar ahí. Okay. En la parte del cálculo del coeficiente convectivo, donde nosotros tenemos ya la solución de ese comportamiento del fluido desde el punto de vista de conservación de masa, conservación de momentum y conservación de energía, donde ese resultado te lo han dado en función del número de Nusselt, pues no tenemos ningún problema con el cálculo de ese coeficiente convectivo, porque basta que tú puedas clasificar el tipo de problema que tengas y puedas entonces seleccionar los resultados ya encontrados. Eso es lo que estás haciendo en la fase 2 de ese proyecto final. Así es que en esta parte, pues lo importante es clasificar el tipo de problema que tienes. Clasificar es si tienes un problema sobre placas, entre placas, dentro de cilindros, fuera de cilindros. Clasificar si tu fluido es laminar o turbulento. Clasificar si estás en la región de entrada dinámica, si estás en la región desarrollada. Y de acuerdo entonces a esta clasificación, pues seleccionar en forma correcta la ecuación del número de Nusselt, donde esa ecuación lógicamente está en función de la longitud característica que usaste ya en el número de Reynolds, es la misma longitud característica. Escoges la ecuación y determinas entonces el coeficiente convectivo, que podrá ser utilizado para otros cálculos. Otros cálculos es, de repente, si necesitas calcular la resistencia térmica, que va incluida dentro del calor transferido, si necesitas calcular el coeficiente global, donde se requiera. Entonces, esta es una parte, esa es una forma de evaluar entonces la H. Este ejemplo tiene
como prioridad mostrarte la otra parte. La otra parte es, y cuando tú no tienes esa solución, entonces esa solución que no tienes requiere de un modelo matemático en el enfoque diferencial. La función que tienes como ingeniero electromecánico es generar ese modelo matemático. Por supuesto que la forma de la ecuación puede ser muy diversa. Cuando digo muy diversa es que la solución, en este caso, no se tenga, donde la solución son las ecuaciones diferenciales que vas a encontrar de las ecuaciones de conservación, estas tres: conservación de masa, momentum y energía. La solución de la ecuación no es lo más importante para nosotros porque es un modelo matemático que puede ser resuelto por otros mecanismos, puede ser resuelto en forma analítica, puede ser resuelto en forma numérica y aproximada, puede ser resuelto por otro profesional, por ejemplo, una persona entrenada en el área de matemática con un doctorado en matemática. O sea, no tienes que ser tú quien necesariamente tenga que resolver ese modelo matemático, pero no hay otra persona que pueda generar el modelo matemático. Así es que fíjate que los libros de ecuaciones diferenciales, los libros de Maxwell, parten de la forma de la ecuación diferencial ordinario, parcial, y le dan entonces las alternativas de solución. Los métodos numéricos parten de la ecuación, parten del modelo matemático. Entonces, ¿cuál es la función de ustedes? Generar el modelo matemático, independientemente de la forma que sea. Y este cálculo del coeficiente convectivo requiere entonces del conocimiento de la distribución de temperatura del fluido que estás analizando. Y esa distribución de temperatura viene del resultado de la solución de la ecuación diferencial, que a su vez es el resultado de la aplicación de la ecuación de conservación de energía, que es la que te da esa distribución de temperatura. Entonces tú tienes que tener una ecuación diferencial que diga el comportamiento de esa variable dependiente que es la temperatura en función de las variables que tengas en el momento. Puede ser X, Y, Z y el tiempo. Puede ser X y el tiempo. Puede ser dos variables o dos coordenadas espaciales y el tiempo. O puede ser simplemente una coordenada espacial. Eso depende de la situación que tengas en el momento. Pero la solución de esta ecuación diferencial que da el comportamiento de la temperatura en función de las variables independientes va a depender de la ecuación diferencial o de las ecuaciones diferenciales que resulten de la aplicación de la ecuación de momentum en X, Y y Z, de la ecuación en este caso, o de las componentes de esa ecuación vectorial de cantidad de movimiento. Y que la solución de esa ecuación diferencial de las componentes de esa cantidad de movimiento en X, Y y Z te da la distribución de velocidad del fluido que estás estudiando. Y que esa distribución de velocidad podrá ser resuelta a partir de la ecuación diferencial que obtuviste de la forma de la ecuación de conservación de masa en este mismo enfoque diferencial. Así es que la prioridad en esta parte es que puedas presentar el modelo matemático para que pueda ser resuelto después. Esa no es prioridad para mí en este momento, pero sí el modelo matemático, porque es en este caso la parte conceptual de transferencia de calor lo que está en este caso gobernando este modelo. Así es que puede, y este comentario es porque puedes encontrarte un problema como el que vamos a mostrar ahorita, que es un problema, por ejemplo, que apareció en un parcial número 3 en un curso de transferencia de calor presencial en el 2019.
Así es que lo encontré y para que no hayan sorpresas en el parcial que viene, entonces te traje ese problema y voy en este caso a comentar lo que hubieses hecho si tuvieses un problema como ese. Y este es el problema que aparece allí en el examen, donde dice que tienes un fluido. Lógicamente tienes que caracterizar el tipo de fluido. ¿Cómo lo caracterizas? Con sus propiedades. ¿Cuáles propiedades tienes? Entonces, por ejemplo, este dice que el fluido es incompresible. Entonces tú, como ingeniero electromecánico, debes tener claro lo que significa matemáticamente un fluido incompresible, independientemente de que lo hayas aprendido en fluidos 1 o no, porque en fluidos 1 se aprende esto. Pero si no lo aprendiste allí, entonces un fluido incompresible es aquel donde esa divergencia de la velocidad, en este caso, es igual a 0. Entonces, cuando tú tienes un fluido incompresible, esa divergencia de la velocidad es 0 y cuando esa divergencia de la velocidad de 0 coincide con la característica de que la densidad absoluta del fluido permanece constante. Así que cuando tienes un fluido incompresible, el concepto que hay detrás es que tú como ingeniero puedas aplicar las consecuencias del fluido incompresible, que es la densidad del fluido es una constante, pero que eso se puede demostrar matemáticamente con la divergencia de la velocidad que también es igual a 0. Un fluido 2D. Cuando te dicen un fluido 2D, ¿qué te están diciendo? Bueno, el fluido puede tener las variables que va a depender de las coordenadas espaciales. Si hablamos de coordenadas rectangulares X, Y y Z, un fluido 2D dice que sus variables dependen de X y Y. Si hubiese dicho 3D, dependen de X, Y y Z, ¿no? Entonces, si dice de una dimensión, pues va a depender de X. Por convención, siempre utilizamos X, Y y Z en ese orden. ¿Qué es un fluido transitorio? Un fluido transitorio es un fluido donde las variables que gobiernan el comportamiento del fluido varían con el tiempo. Son dependientes del tiempo. Estas son las componentes de velocidad que tiene el fluido. Esta es la componente en X, esta es la componente en B, y te dan el comportamiento de esas componentes para este fluido en 2 dimensiones. Como es en 2 dimensiones, solamente hablamos de U y solamente hablamos de V. Pero tienes que tener en cuenta entonces que esa V y esa U, si el problema es 2D transitorio, entonces esta U será función de X, Y y el tiempo. Y esta B debe ser función de X, Y y el tiempo también. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Dice, encuentra el modelo matemático que le permita determinar el coeficiente convectivo de transferencia de calor de este fluido. El modelo matemático que te permite determinar el coeficiente convectivo, entonces, es la distribución de temperatura. Si tú tienes la ecuación de la distribución de temperatura, tú la derivas y encuentras, en este caso, el coeficiente convectivo. Tienes una presentación, un PPT, donde te pone ejemplos a partir de la distribución de temperatura, cuánto es el coeficiente convectivo. Así es que el enfoque es encontrar esta ecuación de distribución de temperatura que va a ser generada de la ecuación diferencial que tienes que buscar a partir de la ecuación de conservación de energía. Pero como es un problema de parcial, lo más probable es que no tengas tiempo para desarrollar todo un problema, ¿no? Entonces, para este examen, yo le pedía que para este caso solamente presentaras la ecuación de conservación de momentum en X. Aquí falta de momentum en X. Entonces, esta ecuación de momentum en X, igual que la ecuación de momentum en Y, igual que la ecuación de conservación de masa, igual que la ecuación de conservación de energía, forman parte de ese gran modelo matemático para encontrar la distribución de temperatura que a su vez es la que te va a generar el coeficiente convectivo de transferencia de calor.
Así es que el estudiante tendría que buscar la ecuación de conservación en X. Aquí estoy parada en el enfoque diferencial de tu curso de mecánica de fluidos de tercer año. ¿Qué tendrías que hacer entonces tú? Utilizar la información que te da el problema y caracterizar tu fluido. Entonces, ¿qué te dice el problema? Te dice que tienes un fluido incompresible, te tienes un fluido transitorio, que tienes un fluido en 2 dimensiones y que la componente de velocidad en este caso y sus variaciones son muy pequeñas en relación a la componente de velocidad en U. Eso generalmente pasa cuando el fluido prácticamente está circulando a lo largo de una dirección, pero esa dirección predominantemente es la dirección de X. El fluido puede estar moviéndose predominantemente en la dirección Y y sucedería entonces que esa B es la que predomina en este ejemplo y no necesariamente la U. Así es que aquí dice que esa componente en B prácticamente es despreciable, que la importante es U, así es que más o menos el fluido se está moviendo en la dirección X. Para poder encontrar entonces la pregunta que dice encuentre el modelo matemático, pero del momentum en X, entonces antes de entrar a la ecuación de momentum en X, tuviste que haber pasado por la ecuación de conservación de masa. Y partes de la ecuación general de la ecuación de conservación de masa que tienes ya en un PPT que yo te envié. Esta es la ecuación de conservación de masa para todos los casos. Esta es la general. Tú tienes ahora que tomarla y adaptarla a tu caso particular. ¿Cuál es tu caso particular? ¿Qué sabes? Que la densidad es constante. Entonces, si la densidad es constante, entonces esta densidad que está aquí sale del paréntesis. Esta densidad que está aquí sale. Esta densidad de este término prácticamente entonces no varía. Si la densidad es constante, no varía ni con las posiciones ni con el tiempo. Entonces, la densidad sale, esta ecuación es igual a 0. El problema dice que es en 2 dimensiones, así que cualquier variación en Z desaparece y te quedarían 2 términos. Te quedaría la variación de U con respecto a X más la variación de B con respecto a Y es igual a 0. En este momento incluyes la última característica donde dice que B y sus variaciones son muy pequeñas. Así es que el término de la variación de B con respecto a Y desaparece y la ecuación de conservación de masa es esta. Y esta es la ecuación diferencial que gobierna la ecuación de conservación de masa. Pero entonces tienes que acordarte de que esa U, que es la componente de velocidad del fluido, en X es función ahora del tiempo y es función ahora de 2 coordenadas. Y es que esa U es función de, en este caso, X, Y y tiempo, pero para este problema, entonces, sería solamente función de Y, porque la ecuación de conservación de masa dice que no varía con respecto a X y el concepto de que el fluido es incompresible dice que la densidad tampoco varía con respecto al tiempo. Así es que esta componente de velocidad en U solamente será función en Y, que es la conclusión que va a alimentar la siguiente ecuación y como te piden la ecuación de momentum, te vas a la ecuación de momentum. Entonces, la ecuación de momentum que tú tienes, la ecuación de momentum en X en forma general, completa, la ecuación de momentum en Y, la ecuación de momentum en Z. Esta información ya la tienes. Pero el problema no te pide ni Y ni Z, te dice la ecuación de momentum en X, así es que esta es la ecuación diferencial que tú tienes que encontrar. En esta ecuación diferencial entonces aparecen varios términos. La aceleración en X, que en una forma diferencial, la aceleración en X, Y y Z se expresan de esta manera y esto viene de tu curso de fluidos 1. Esta es la derivada sustancial de la aceleración, donde la aceleración en X está en función de U
la aceleración en Y en función de B y la aceleración en Z en función de W. Lo que te involucra a ti, en este caso, es la aceleración en X. Escoges la aceleración en X y ves la forma que toma esta aceleración en X en tu problema. ¿Qué más tienes? La fuerza corporal en X. En un sistema gravitatorio como el nuestro, la fuerza corporal que nace es el peso. Así es que el peso es una función de Y en sentido negativo de las Y. Entonces, la fuerza corporal en X y la fuerza corporal en Z desaparecen de tu estudio. Para esta ecuación de momentum en X, la fuerza corporal en X desaparece. ¿Qué dice además entonces el problema? Que tienes la existencia de, si el problema es en 2 dimensiones, cualquier variación con respecto a Z sale de tu análisis. Este término se va y la ecuación de momentum en X está expresada entonces en función de este término, en función de este término y en función de este término. Entonces tendrás que encontrar cuál es la aceleración en X para la característica de tu fluido, qué forma tiene el esfuerzo normal en X y qué forma tiene el esfuerzo cortante YX. Vamos a empezar entonces con este esfuerzo normal y este esfuerzo cortante. Entonces, en tu información en el PPT también tienes la definición de los 3 esfuerzos normales que pueden estar participando en tu fluido y los 3 esfuerzos cortantes. Entonces, en tu ecuación solo necesitas analizar el esfuerzo normal XX que está aquí y el esfuerzo cortante YX, que también está expresado de la misma manera. Vamos a proceder entonces a hacer este análisis. Perdón. Queda entonces la expresión genérica. Aquí tienes la sumatoria de fuerzas superficiales. Vamos a empezar con el esfuerzo normal. Y esta es la definición completa del esfuerzo. Esta es la divergencia de velocidad. La divergencia de velocidad entonces se expresa de esta manera. Y la divergencia de velocidad cuando es igual a 0, comprobamos entonces que el fluido es incompresible. Es decir, que ese esfuerzo normal, en este caso, no deforma el fluido en función de su cambio de tamaño. Todas las expansiones y contracciones se van anulando entre ellas y el tamaño inicial queda exactamente igual al tamaño final. Matemáticamente, entonces, eso se expresa con la divergencia de velocidad y ahora trabajas el término donde esto es igual a 0. Así que este esfuerzo normal que aparece aquí, que está en función de una divergencia de velocidad, si es incompresible, este término es 0, en consecuencia, este término se va. Entonces tienes que ver qué es lo que pasa con esta variación de la componente en U con respecto a X. Y para eso necesitas entonces haber trabajado la ecuación de conservación de masa. ¿Y qué dice la ecuación de conservación de masa? Que esta variación en U con respecto a X es igual a 0. Si no hubieses resuelto la ecuación de conservación de masa, no pudieras saber esta realidad. Entonces vas y la ecuación de conservación de masa te dice que este término vale 0. En consecuencia, el esfuerzo normal aplicado en el fluido es igual a menos la presión del fluido. El otro esfuerzo que aparece es el esfuerzo YX. Y el esfuerzo YX se expresa en forma general de esta manera. Y en ese esfuerzo YX aparece una variación de B con respecto a X, pero el problema dice que B y sus variaciones son muy pequeñas. Así es que este segundo término se va. Ahora aquí tienes una variación de U con respecto a Y. La ecuación de conservación de masa dice que la variación de U con respecto a X es 0.
pero no dice nada de la variación de U con respecto a Y. Así que tienes que mantener este término y este esfuerzo cortante entonces toma la forma de mu, que es la viscosidad absoluta o dinámica, por la variación de U con respecto a Y. El esfuerzo cortante ZX no participa en este caso y tienes entonces ahora que analizar esta aceleración en X. Vamos a ver qué pasa con la aceleración en X. La variación de esta U, en este caso con respecto a Z, tiene que irse a 0 porque el problema es en 2 dimensiones. Dice que la componente de velocidad en Y es prácticamente 0, es despreciable. Como esta variación de U con respecto a Y está multiplicada por B, este término se va. La variación de U con respecto a X, dice la ecuación de conservación de masa que es 0, este término se va. Entonces, los tres primeros términos no participan dentro de la aceleración en X y solamente queda el término de la variación en U con respecto al tiempo. Mantienes tu aceleración en X, el fluido es acelerado en X y tiene entonces aquí un esfuerzo cortante que está gobernando el comportamiento del fluido, que es este esfuerzo cortante. ¿Cuál es la ecuación diferencial entonces que obtienes de este momentum en X que te está pidiendo el problema? Simplemente la conseguimos de la solución del análisis de todos y cada uno de estos términos. ¿Qué diría entonces? Aquí está este término, que es la variación del esfuerzo normal con respecto a X, que queda como la variación de P con respecto a Y, porque este esfuerzo normal es igual a menos P. Tienes entonces el segundo término. El segundo término tienes aquí YX con respecto a Y. Así que tienes la variación con respecto a Y de ese YX que vale a su vez esto, que es mu, por la variación de U con respecto a Y. El siguiente término es 0 y ya tienes la aceleración en X, que es la variación de U con respecto al tiempo. Resuelves entonces la forma de la ecuación y ¿qué observas entonces? Que aquí están hablando de la variación de la presión del fluido. Entonces, esta variación de la presión del fluido tiene tres características. Esta presión puede variar en X, puede variar en Z, puede variar en Y. Pero esta presión, que es la presión manométrica realmente del fluido, entonces no varía con respecto a X, solo varía con respecto a Y. Así es que este término de esta variación de P con respecto a X también lo puedes eliminar. Entonces, la ecuación diferencial es el resultado de este término y de este término. Esta ecuación diferencial tiene esta forma y esta es la pregunta que hace en este caso el problema. Cuando tú tienes esta ecuación diferencial unida a la ecuación que obtuviste de la ecuación de conservación de masa, entonces tienes al menos una parte del modelo matemático que va a ser utilizado para calcular el coeficiente convectivo. Por supuesto que aquí faltaría, si fuera un problema completo, entonces la ecuación de momentum en Y la ecuación de conservación de energía. El resultado de todas estas ecuaciones diferenciales y su forma es el modelo matemático que se va a utilizar a resolverlo para calcular entonces el valor del coeficiente convectivo. Y aquí termina más o menos el ejemplo. Si te hubiese pedido la ecuación de energía, por ejemplo, y no la ecuación de momentum en X, que fue lo que te pedí, entonces tendrías que irte a esta ecuación, que es la ecuación de conservación de energía, donde aquí el calor transferido, la tasa de calor transferido se forma, en este caso está compuesta por estos tres términos. La tasa de trabajo que producen los esfuerzos cortantes y normales, que en forma general tiene estos 12 términos, 3 en X, en Y, en Z y las fuerzas corporales. Y el cambio de energía contenida, que está formada por la variación de energía interna, la variación de energía cinética y la variación de energía potencial.
Al resolver entonces la ecuación de conservación de energía, vas a tener otra ecuación diferencial independientemente de la forma, pero que va a ayudarte, en este caso, en su solución, a ver la distribución de temperatura del fluido. En este caso, solo pedimos la ecuación de momentum en X y esta sería entonces la respuesta a la pregunta del problema inicial, que sería entonces el presentado aquí. Entonces, si hay alguna pregunta, lo podemos resolver en este momento. Si no hay ninguna pregunta, pues lo dejamos aquí en este caso, pero que no te sorprenda que tú puedas dentro del examen de la otra semana tener entonces algo similar a lo que hemos presentado. La otra forma del cálculo del coeficiente convectivo a través de las ecuaciones no la vamos a comentar porque ya tú lo estás haciendo en tu fase 2. Entonces allí es, como comentamos al inicio de la clase, es simplemente clasificar el tipo de situación que tengas en el fluido y elegir la ecuación correcta dependiendo de la clasificación de problema que tengas en el momento. Nos vamos de acá si no hay preguntas. Ok, ¿tienes alguna duda con respecto entonces al parcial del próximo miércoles? Profa, Escucho. ¿se Dime, podría quedar unos minutos luego que se acabe la clase para hacerle una consulta referente a la fase 2? ok, Si es posible. ¿con qué grupo estás trabajando? Con Alejandro. Ok, ¿y quiénes tienen la pregunta? ¿Todo el grupo o usted solo? Sí, todo el grupo. Ok, entonces cerramos acá y entonces yo llamo al grupo, inmediatamente cierre la clase y conversamos sobre las dudas que tengas. ¿Estamos? Ok, profa. Ok. ¿Alguna otra consulta? Si no, entonces cerramos acá. Yo, profesora, Dígame. respecto al envío del documento de la fase 2, ¿qué asunto debería tener? No hace falta el asunto para las fases. Fíjate que la fase 1 tampoco tenía un asunto. La fase 2, porque realmente no son muchos los grupos. Ustedes son 9 grupos, así es que con que te identifiques con el nombre del coordinador y, bueno, el grupo, que es el 141-142, es suficiente. Cuando es un parcial, sí necesitas de un asunto porque ustedes son un grupo inmenso y ahí sí hay posibilidades de que el documento se pueda extraviar. Para este caso, no. También hay otro comentario. Creo que el grupo 143-144 solicitó anoche la posibilidad de extender la fecha de esta entrega de la fase 2 para este domingo a la misma hora. Yo les dije que no había problema. Sin embargo, si tú entregas el domingo a esta hora, esa fase 2 corregida la podrás recibir al final de la próxima semana y no al inicio. Si lo entregas este viernes, que es hoy, a las 12 de la noche, antes de las 12 de la noche, entonces podrás recibir la fase corregida a inicios de la próxima semana. Esa sería solo la diferencia. Entonces, si esa opción la tiene el otro grupo o los dos otros grupos, sería la misma opción para ustedes, aquellos que se quieran acoger a la opción, no hay ningún problema. Profe, yo tengo una consulta. Dime, Ismael. Era con respecto a los temas del parcial 2. No sé si podría confirmarnos hasta dónde vendría para el parcial 2. Viene todo hasta cuando empezamos a conversar de convección libre y de la solución analítica. Esa parte es la única que no entra para el parcial 2. Es decir, hasta donde dimos el tema de radiación. Ahí termina, ahí corta, en este caso, el parcial 2. O sea, radiación es incluido para el parcial 2. Dijo que convección libre no. No, convección libre tampoco. Y la parte de la solución analítica
que ahí realmente de toda la presentación lo que importa es que tú puedas normalizar el problema. Así es que de esa parte de la solución analítica que entra para el semestral, lo único es la parte de la normalización. ¿Dónde entraría eso? Por ejemplo, en el parcial 1, ustedes tenían una primera parte donde encontraban el modelo matemático de un problema. Para el examen semestral, lo que se preguntaría sería el modelo matemático normalizado para el mismo problema. Así que lo que tendrías que incorporar allí es la parte de la normalización. Y es porque en los métodos numéricos y en los métodos analíticos parten de la solución normalizada, no de la solución sin normalizar, como fue el caso del módulo 1 y del parcial 1. Así que en el semestral incluye parcial 1, parcial 2, convección libre y la parte de normalización de un problema o de un modelo matemático de un problema de transferencia de calor. ¿Alguna duda? ¿Cómo no, Ismael? Profesora, tengo otra pregunta respecto a la convalidación del laboratorio. Es que nosotros, bueno, yo por mi parte y algunos compañeros que tengo conocimiento, le hemos escrito al profesor Miguel Jované para pedirle nuestra nota, pues, para que se la envíe a usted. Pero no sé si él ha hecho llegar eso aún. Pues. Sí, el doctor Jované me envió un listado de unos estudiantes que solicitaron la convalidación del laboratorio. Entonces, algunos de ellos me han escrito por correo a ver si yo he recibido la nota y yo les he contestado de que sí la recibí y la nota que me envió el doctor Jované para que estemos todos claros, me lo envió por correo. Así es que, Marcos, si estabas en esa lista, déjame entonces revisar dentro de las notas que recibí convalidadas y si es así, entonces yo te voy a responder vía correo cuál fue la nota que el doctor Jované me envió. Entonces déjame anotar por aquí que Marco Pérez está en esa lista y yo te digo en este caso cuál fue la nota que me envió él, pero lo envió hace ratito ya. Que no sé si eso... Yo te digo que te envío la tuya porque no sé, tengo que revisar ahorita lo que yo recibí y le voy a enviar un correo si la recibí bien y si no la recibí también le voy a decir, ¿ok? Ok, profe. ¿Cómo no? ¿Alguna otra? Bueno, una pregunta, profe. Entonces, la entrega de la fase 2 puede ser para hoy, como también puede ser para el domingo, según entiendo. Sí. Usted se acoge a la opción que le favorezca. Si lo entrega hoy, su fase será corregida en la primera mitad de la semana siguiente. Si lo entrega el lunes a la misma hora, pues entonces su fase será corregida al final de la semana. Es la única diferencia, pero tienes ambas opciones. De acuerdo al grupo y cómo vayan, entonces ustedes deciden cuándo hacerlo. Ok, listo, profe, gracias. ¿Cómo no, Antonio? ¿Alguna otra duda? ¿Estamos claros entonces? Bueno, entonces de aquí nos vemos el próximo miércoles. Entra a la hora exacta de la clase, a la hora exacta empieza el examen, no entres minutos después, porque ya entonces tendrías un desfase con respecto al resto del grupo. Así que el miércoles tenemos el examen parcial 2. Te deseo toda la suerte, pero como dicen por ahí, la suerte existe siempre y cuando tú estés preparado para aprovechar la oportunidad que te llega. Así es que entre más te preparas, más suerte tienes. Así que no le dejes la oportunidad entonces que se pase en este momento. Y si no hay preguntas, entonces nos despedimos. El examen de ustedes, el parcial 1, va a llegar en el día de hoy, en el transcurso del día. Vas a llegar primero lo que me enviaste corregido y luego vas a recibir un PDF donde tienes el desglose de tu parcial 1 con todas sus partes, con todo lo que obtuviste en cada parte y con la nota final. Cada una de las partes está corregida en base a 100% y en la parte superior está el peso ponderado de cada una de las partes para tu examen
y cuál fue tu nota final. Usted lo revisa con cuidado. Todas las modificaciones que se tuvieron que hacer se hicieron. Y si hay entonces alguna divergencia, usted me escribe vía correo electrónico o por chat, como gustes, de cuál es la divergencia y entonces lo revisamos. La intención es que todos estemos claros qué es lo que tiene, de dónde vino y las cosas, en este caso al final, entonces estén claras para todos ustedes. Así que en el transcurso del día ustedes van a ir recibiendo esa información. Si no hay preguntas, entonces, por el día de hoy, pues nos despedimos.